Transformando Mentes, un podcast que te ayudará a lograr tus metas descubriendo y poniendo en práctica todos tus talentos. Ser, hacer, tener. Bienvenidos, soy David Maceto y en este podcast pondremos en práctica todas nuestras habilidades y descubriremos nuevas formas de crecimiento y desarrollo personal. Escucha y vive la transformación en algún aspecto de tu vida que quieras cambiar. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, muy buenas tardes, muy buenas noches. A la hora que me estén escuchando, sean bienvenidos a Transformando Mentes. Queridos, del día de hoy estoy muy feliz, muy contento. Saben que cuando tengo una colaboración me pongo contento. Pues el día de hoy estoy con un experto en toda la materia de la cadena de suministro. Vamos a hablar de lo que es la rendición de cuentas en esta parte, la importancia que tiene la cadena de suministro. Hello, Hernández, bienvenido a Transformando Mentes. ¿Cómo estás, mi estimado? Hola David, ¿qué tal? Primero, muchísimas gracias por estar aquí contigo. La verdad, para mí es un honor que me hayas invitado a tu podcast, que es Transformando Mentes. Estoy entusiasmado, muy feliz y muy agradecido con las bendiciones que la vida me da y con esta oportunidad que tú me estás presentando. Hermilo, muchas gracias por estar aquí. Oye, ya un buen tiempo en el expertise de todo lo que es cadena de suministro. Cuéntanos un poquito de tu experiencia en esta parte. Claro, un poquito más de 26 años de experiencia en el área de operaciones. Inicié en manufactura, en producción para ser específico. Y bueno, la vida, las decisiones, las oportunidades que tuve de líderes o mentores me llevaron de producción a almacenes, mantenimiento, procesos, el área de calidad, luego el área de logística inversa, tanto en industrias de bebidas como alimentos. Tuve la fortuna de estar al frente de áreas de operaciones tanto de manufactura como almacén o distribución primero, después una siguiente parte de la cadena de suministro que es abastecimientos. Y los últimos años de mi vida al frente prácticamente end-to-end del área de abastecimientos e importaciones, almacén de materia prima, manufactura, almacén de producto terminado, distribución primaria, distribución secundaria, exportaciones, tanto Estados Unidos y Asia como Europa. En diferentes industrias como alimentos, retail, industria plástica y agroindustria. Y también mencionaba alimentos y bebidas. Wow, excelente, excelente. Pues, Hermilo, me da mucho gusto tenerte aquí. Gran experiencia. Espero que podamos agregar valor con esto que vamos a hablar de todo lo que es cadena de suministro y la parte o la importancia de la accountability o la rendición de cuentas, ¿verdad? Vale. Esta parte de la responsabilidad. Sí, valiosísimo el tema de la accountability, o ser accountable, la palabra ahí eh, anglosajona en inglés. Para mí no es que exista una traducción literal, sino más bien hacerte responsable de los compromisos que adquieres en tu actuar, ¿no? En tu día a día. Creo yo, los compromisos individuales o para ti mismo, hacia tus colaboradores, hacia tus líderes y la empresa para la que estás, ¿no? Correcto, correcto. No, pues muy bien. Hermilo, todas las veces que llevo a cabo colaboraciones, realizo algunas preguntas para conocer más a la persona, para saber con quién estamos en el episodio. Ya sabemos más o menos tu experiencia, pero ahora me gustaría saber un poco de lo que es tu vida, qué pensamientos tienes. Y pues con esto te haría esta pregunta: ¿qué es lo más importante para ti hoy en tu vida? Pregunta interesante y me sacas del cuadro. David, pues mira, yo creo que lo más importante en este momento es vivir tiempos de calidad conmigo mismo y con mis seres queridos, ¿no? Con mi familia, mis hijos, eh, amigos cercanos. Creo que eso es lo más valioso. También algo que la vida o las experiencias me han permitido es darme cuenta que para poder otorgar o dar a los demás tengo que darme a mí mismo a través de un conocimiento pleno de mis oportunidades, mis virtudes, mis capacidades. Hoy creo que estoy en esa etapa de mucha tranquilidad, mucha estabilidad o neutralidad
en muchos ámbitos de mi vida, profesional, personal, económico, salud, lo cual me permite prácticamente disfrutar el instante, disfrutar el momento, tomar acciones con respecto a las experiencias del pasado, pero sí con una visión futura que tengo de vivir en plenitud, vivir intencionalmente. Excelente, excelente, Ernilo. Oye, ¿qué te viene a la mente con la frase somos lo que hacemos repetidamente? Pues primero creo que disciplina, resultados. Y mira, déjame contarte una parte importante. Hace 10, 12 años, 2013, por algún momento, una situación de mi vida, tuve un accidente automovilístico. Y esa es una historia que luego me pongo a reflexionar o en algunos momentos la he planteado, donde estuve a punto de... Bueno, el accidente fue muy grave. Fue un accidente de carretera, en carretera, una autopista. El auto quedó pérdida total. Y bueno, un choque, o sea, un punto de quiebra tremendo en mi vida, ¿no? Había situaciones que me llevaron a no tomar la responsabilidad de lo que estaba haciendo. Estaba manejando por la noche, venía de fiesta, etcétera, etcétera. Venía de haberme pasado bien en un centro turista, en una playa, y quería llegar porque iba a otro compromiso laboral, ya venía tarde, entonces quería llegar a ese compromiso en mi pensamiento de tener responsabilidad por cumplir con mis tareas o con mis deberes, pero no tomé conciencia de cómo estaba ocurriendo esa responsabilidad. Entonces, te planteo esto porque, híjole, en aquellos momentos, hace 12 años, estaba muy centrado en querer cumplir o querer satisfacer muchas etapas de mi vida al mismo tiempo sin tenerlos un buen plan, sin tener una buena organización, sin tener una buena análisis del riesgo, sin validar lo que es más valioso y no, ¿no? Entonces, cuando tú me haces esta pregunta, pienso en eso y hoy te digo que lo que hago todos los días o mis rutinas diarias, hoy en este momento, me permiten estar en un tema de disciplina, buena salud, física, mental y emocional. Eso me permite es atraer eh, pues, situaciones bienaventuradas que tienen buena pinta en mi vida, para mí. Entonces, creo que, respondiendo a tu pregunta un poquito más concretos, y en esa parte es que no volvería a repetir aquellos acciones o hábitos o comportamientos que me llevaron a tener situaciones no satisfactorias. Con esa pregunta te digo, pues hábito, disciplina y resultados. Correcto, excelente. Fíjate que un día de estos o un día muy cercano de esto vamos a platicar de eso que mencionas porque más o menos en el 2010 tuve un accidente también automovilístico que pues como tú dices estuve a punto de perder la vida. Fue algo grave y pues bueno, ya tendremos más tiempo de eso. Seguro, seguro. Por algo estamos ahora platicando, ¿no? El tema de, no sé si creas, la ley de la atracción, al final pero por ahí un autor, Napoleon Hill, donde dice, que habla de las mentes maestras. Cuando tú me invitaste a este podcast de mentes Sí. maestras, transformando mentes, perdón, yo no sé por qué lo ligo con mentes maestras, ¿no? Pero en ese libro de las leyes del éxito de Napoleon Hill, habla acerca del tema de cómo tu energía, tus hábitos, tu disciplina, es lo que atraes, ¿no? Estoy sentado aquí contigo afortunadamente y seguro no será la única charla que tendremos. Y no me refiero en este sentido, sino tal vez en un sentido más, ¿no? Y para mí será grandioso poder compartir contigo no solo esa experiencia del por qué tuvimos ese accidente, sino otro tipo de Excelente. experiencias de éxito, ¿no? Correcto, ¿no? Y eso que mencionas ahorita de lo de mentes maestras, fíjate que actualmente estoy haciendo también esa parte en un grupo de mentes maestras que estamos desarrollando pues colaboración, suma, todo lo que es este aprendizaje y hablando de situaciones de las leyes indispensables de crecimiento de John Maxwell. Hoy tengo un grupo de 8 personas, si no mal recuerdo, y estamos trabajando las 15 leyes indispensables del crecimiento de John Maxwell. Excelente. Mi estimado Milo, seguimos con esto y quisiera saber cuáles son tus 3 valores que consideras más arraigados. Creo que el primero es responsabilidad y eso prácticamente lo adquirí
mi familia, de mi madre principalmente. Si te comprometes a algo, buscas cómo cumplirlo, ¿no? O renegociar el compromiso o validar si lo puedes renegociar, pero sí es ser responsable, ¿no? O sea, es el dicho muy viejo, si dice tu palabra, cúmplelo, lo más valioso es tu palabra. Creo que el primer valor es responsabilidad. El segundo valor es honestidad. Hoy en día nuestro país, nuestra sociedad requiere tomemos muchas píldoras, por llamarle así, de honestidad en casi en todos los ámbitos. Y no sé, es igual, lo adquirí en el seno familiar, el tema de ser respetuoso de los valores de los demás, ser respetuoso de tus propios valores, ser íntegro, cuidar o tener pues esa integridad en el pensar, sentir y hablar, ¿no? En congruencia, ¿no? Entonces creo que la honestidad para mí es un valor inamovible, es uno de los pilares en mi actuar diario. Y el tercero, respeto. Mira que muchas veces en mi vida he tenido o he que de cierta forma he quebrado el tema del respeto, ¿no? En algunos momentos he perdido el autocontrol, lo que dice por ahí tanto Daniel Goleman como John Maxwell, el tema de tener autoconocerte, tener autocontrol, y algunas veces por ahí no he tenido esa suficiente capacidad para el manejo de las emociones, pero el tema del respeto para mí también es algo primordial en el actuar o en la interacción con los demás, ¿no? Excelente, excelente, mi estimado Milo. Oye, con esta parte quisiera saber, para ti, ¿cómo puedes convertirte en la mejor versión? La mejor versión de mí, Sí, correcto. mira, creo que podría resumirlo en 4 pasos, ¿no? Primero, ¿qué quiero? O sea, ¿hacia dónde voy? Entonces, ¿cuál es mi expectativa en el corto, mediano y largo plazo? Y tal vez esté muy trillado, pero sí, para mí sí es claro. Me gusta tener un plan a 1, 3 y 5 años, ¿no? O sea, es como en el corto, mediano y largo plazo. Ahora, en donde estoy, hacer un inventario individual, un autoinventario de mi vida en los diferentes ámbitos de la rueda de la vida. Es el tema de salud profesional, personal, el tema de las relaciones o el amor, riqueza o la economía, el tema de la familia y el ocio, ¿no? También es un tema que durante muchos años no lo creía importante y me sentía súper feliz cuando yo decía, mira, llevo 5 años sin salir de vacaciones y soy el héroe, ¿no? Y cuando realmente es un error, ¿no? Luego había competencias con mis compañeros de, oye, yo llevo 3 años sin pedir vacaciones y llevo, o sea, o yo estoy aquí también los domingos a las 2 del día porque y dejé a la familia no sé, o sea, entonces hoy en día también es muy importante para mí. Y el cuarto paso es trabajar en identificar el gap de lo hacia dónde quiero, en dónde estoy, escribirlo, ¿no? Por aquí tengo ya esta libreta donde voy tomando notas específicas de lo que debo hacer, de actuar con ciertas tareas para mí, tanto en diferentes ámbitos, ¿no? Con los ámbitos que he mencionado, familia, economía, salud, tema de pareja, persona profesional y para mí mismo, ¿no? Esos serían mis 4 pasos. Excelente, excelente. Padrísimo, mi estimado Milo. Pues con esto vamos a pasar a todo el tema un poco de conocimiento, saber cómo somos como personas y pues bueno, creo que la parte de el respeto, la honestidad y la responsabilidad, que es una de las partes que ahorita vamos a tratar, viendo en la parte de lo que es pues todo el tema, la accountability. Y pues con esto quisiera empezar para darte pauta a cuestión de qué aprendizaje o hacia dónde nos puede llevar todo este tema de la accountability en las organizaciones o en la cadena de suministro. Mira, de entrada creo que el ser accountable o ser responsable o tener compromiso se aplica en todos los ámbitos, ¿no? O sea, en la industria privada como la no privada, en la industria de productos y tanto como de servicios, y no necesariamente en la cadena de suministro. Así, en general, tú tener ese compromiso y responsabilidad por los resultados de los actos o las acciones que tomas, creo que es la fórmula secreta para que logres el éxito y para que las personas que te rodeen también sean exitosas, que es otro tema importantísimo, ¿no? Hoy en día es cómo yo puedo servir a los demás para que crezcan y así yo trascender o crecer a través de ellos, ¿no? Pero hablemos del tema de cadena de suministro. De nuevo, si te contara todos los errores que he cometido,
Seguro no estuviéramos platicando y dices, ay, este cuate tiene más errores que aciertos, ¿no? Pero ¿sabes qué pasa? No sé, o sea, hace algo, te voy a platicar una experiencia en una empresa donde trabajo, donde colaboré. Teníamos que entregar un producto, era un nuevo cliente. Esta cadena enorme que tiene tiendas grandotas en México y la compañía para la que trabajé había pasado meses, literal meses, para que nos dieran la oportunidad de introducir un producto con ellos. Es complicadísimo, ¿no? Entonces todo el equipo de marketing, todo el equipo atrás de eso, el área comercial, el área de planning, la parte estratégica, pues, que nos abrieran la puerta, ¿no? Eso fue un trabajo enorme, duró muchas pestañas o muchos dolores de cabeza para que nos abrieran la puerta. Porque, bueno, había un hombre atrás que nos permitió abrir la puerta. Una vez que voy a resumirlo, una vez que nos dieron por fin, que el área comercial me decía, oye, prepárate, mi estimado logístico, porque en un mes nos fincan el primer pedido, ¿no? Ya tienes todo. Y yo con mi equipo, híjole, pues es un producto especial, no teníamos maquila, teníamos un copacker o un maquilador que nos maquilaba el producto, pues más complicado todavía, ¿no? Porque dependíamos de un tercero, ¿de acuerdo? Y que teníamos que entregarle un buen SNOP, y tenemos que entregarle, y oye, ya lo sé, pero ¿cuánto vas a vender ese producto? Porque es un producto nuevo. La especificación del producto en cuanto sí, más el empaque primario, más el empaque secundario. Y esta empresa, este cliente, tiene sus reglas muy características. Arriba de tal portal, activa de tal portal, armado de esta forma, con este empaque secundario, con un empaque terciario así, y las ventanas de atención. Y no, mira, o sea, bueno, tú como logístico lo sabes, ¿no? Hay una máxima en logística que es, nunca hay algo estándar, ¿no? Siempre llega algo nuevo y cuando crees que ya está controlado, ¡pum!, pasa algo, ¿no? O ya no sé, la ventana de atención se cerró, hubo lluvia, el operador llegó tarde, el operador se quedó dormido, las luces, no sé, hubo un paro, etcétera. O sea, un montón de cosas, ¿no? Entonces teníamos esta situación pues, entrega que todo el mundo esperaba. Obviamente era una facturación que le pegaba al top line, estaba presupuestada, terceros dependían de que se entregara bien. Y cuando ya el área comercial, ¿sabes qué? Mi estimado logístico, ahí está, ya es problema tuyo. Es cuando verdaderamente, pues, cosas empiezan a ponerse interesantes, ¿no? Porque tienes controlado el proceso con tus clientes cotidianos, ya sabes que, es más, sabes cómo es tu contacto si en algún momento tienes que buscar desatorar algo a través del teléfono, los mecanismos que tengas. Pero ese era un cliente nuevo, no lo habíamos entregado, ellos también tenían una expectativa de nosotros, y bueno, total, esa primera entrega se entrega mal, ¿no? ¿Por qué? Porque las especificaciones eran muy claras, al menos para el área comercial, pero no para nosotros los que entregábamos, ¿no? Y yo tenía una entrega a través de un 3PL, a través de un tercero, que también, al darle las especificaciones a mi proveedor, pues igual tampoco fueron muy claras, ¿no? Entonces hubo un rompimiento en la comunicación de la expectativa del cliente, o más bien de las reglas del cliente, de los acuerdos de servicio, los SLAs, hacia el área comercial, de la parte de nuestra logística, nosotros hacia mi proveedor de almacén y de transporte, hacia su proveedor. O sea, muchos puntos o toques dentro del canal de suministro que pues no los controlamos, pues se rompieron y nuestro primer producto, nuestra primera entrega, mal, ¿no? Ya te imaginarás lo que pasó, ¿no? O sea, teléfono acaba de sonar, mi gerente de almacenes estresado, preocupadísimo porque la unidad se la quieren... Bueno, un rollo, ¿no? Pues de quién fue la culpa, clásica palabra, ¿no? De quién fue la ¿Quién fue el culpa, culpable? quién fue el culpable, lo clásico, ¿no? Pero el tema de la accountability no es buscar el culpable. El tema de la accountability es realmente identificar qué fue lo que falló, en qué momento falló, cómo falló, dónde falló, por qué falló. Lo primero fue solucionar el problema. Teníamos un problemón. Tenía mi director acá, ¿no? O sea, oye, ¿qué pasó logístico, no? O sea, no que muchos chicharrones no están tronando, ¿no? Bueno, lo primero fue solucionar el problema y sí, tuvimos un impacto en el costo, pero lo arreglamos. O sea, tuvimos que hacer, bueno, fue un tema de estibado y especificaciones de entrega, el tipo de unidad que debíamos de entregar en el centro logístico donde debíamos entregar para esta tienda. Pero iba la segunda entrega, había un segundo pedido. Entonces, el segundo pedido no queríamos volver a equivocarnos. Entonces, ¿qué ocurrió?
Después de tantas juntas estratégicas donde un servidor participó, donde estuve con el área comercial, donde definimos con claridad cómo los queríamos, bla, 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 etcétera, con mi experiencia, si tenían capacidad o no, pues total, identificamos en dónde estaban las áreas de oportunidad. Hubo muchos errores, no hubo culpables, hubo muchos responsables, de verdad, desde hasta la persona que nos hizo el piquín, nuestros piqueadores, nuestro tercero transportista, y arrastramos el lápiz, ¿no? Arrastramos el lápiz, tuvimos que estar ahí las manguitas hacia arriba y pisar el piso. No, prácticamente no es que fuéramos a piquear nosotros, ¿no? Con parte estratégica, pero sí a validar o clarificar con el equipo que teníamos a cargo que ir más allá del posible error, ¿no? Nuestra segunda entrega fue con otro error. Pero exitosa, pero con otro error. La ventana de atención, ¿de acuerdo? La ventana de atención de este cliente era muy cerrada. Y un nuevo centro logístico teníamos que entregar, ¿no? Y rayos, o sea, no teníamos... Pues, nuestro tercero estaba acostumbrado con los tiempos de entrega, etcétera. Tú sabrás, lo sabes muy bien, los centros logísticos, la acumulación de unidades, y son los tiempos muy así, si no, te decía hace rato, o sea, en logística no sabes en qué momento algo te truena, ¿no? Y bueno, pequeño error por la ventana de atención, bueno, digamos que teníamos el motivo adecuado, no la excusa, sino el motivo adecuado del por qué no llegamos. Llegamos media hora tarde, ¿no? Había ocurrido un embotellamiento y total, nos dieron ese tiempo de 30 minutos y nos recibieron. Pero bueno, entonces para mí el tema de la contabilidad o el tema te platicaba esta historia real en el sentido de que me dio muchos aprendizajes de no encontrar culpables, válida, sí buscar el error en que nos equivocamos a través de, pues, hay un montón de herramientas y muchas que aplicamos de ellas. Además, enterar con claridad o comunicar con claridad a cada uno de los participantes en este proceso, no importa la posición, porque ese fue el otro tema. O sea, nos dormimos en los laureles o nos creíamos que el procedimiento, que era una entrega más, y pues sí era una entrega más, pero a final de cuentas con una característica diferente, una ventana de atención diferente, una especificación diferente de empaque, una especificación diferente de entrega, una medición diferente, con personas que reciben o que están atendiendo el recibo, el inbound, de manera que se comporta diferente. Entonces, eso no lo habíamos tomado, ¿sí? Entonces, eso es accountability para mí. Identificar el éxito o el fracaso, validar, hacer una revisión de todo lo que te llevó para tener éxito o fracaso, identificar los participantes, tener claridad de qué es lo que me corresponde y qué es lo que le responde a cada uno de ellos, una buena comunicación y enfrentarlo, validar, o sea, aceptar y abrazar el resultado que estás teniendo. Excelente, excelente. Esto que transmites, mi estimado Milo, creo que es una frecuencia en lo que nosotros hacemos y la parte importante, el asumir responsabilidad en todas estas situaciones, como decimos en ocasiones en todo esto de la logística, el transporte, cómo agarras el toro por los cuernos, ¿no? Y entonces, ¿cómo vas a enfrentar todas esas situaciones que hoy tenemos que solucionar? En ocasiones, como decías, una parte de, si tú quieres, del fracaso y que en algún momento pues hemos mentido o hemos dicho, ¿sabes qué? Esta situación fue así y pues resulta que la parte de la rendición de cuentas debe de ser transparente, ¿no? Debe de ser responsable. Oye, nos equivocamos en esto y es justamente lo que nos va a llevar a ese aprendizaje de ir mejorando. Yo lo veo así como, aparte de asumir la responsabilidad para que se tenga éxito, debemos de identificar exactamente cada uno de los puntos que pasaron, cómo los podemos mejorar, hablarlos con claridad y transparencia. Y esta parte, llevarla a transmitirla, ¿sabes qué? Pues sí, nos equivocamos, pero la siguiente entrega va a ser mejor, ¿ok? Y al final volvimos a fallar. Me pasa en ocasiones una constante con diferentes clientes, como mencionaste en cuestión de esto, a veces interfieren diferentes partes en el proceso. El recurso humano es creo que de la parte
pues más relevante en lo que fallamos y pues al final, no sé, hoy lo veo y de repente a mí me dicen, otra vez llegó tarde la unidad a colocación, bla, 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 y empiezo a ver, oye, tienes que salir 2 horas antes y aunque salí 2 horas antes, hubo un choque, una manifestación, un algo y no estoy llegando a tiempo y otra vez estamos incurriendo en un error y tenemos que ver de qué forma vamos erradicando todo eso. Una parte de esta rendición de cuentas de una forma transparente, de una forma ética, creo que nos va a llevar al crecimiento de nosotros como personas y de las organizaciones. No sé qué pienses de esto, mi estimado Milo. Sí, de nuevo, creo que las organizaciones lo que buscan desde su creación es generar riqueza, ¿no? O sea, no creo que haya una organización que se haya establecido para perder. Y las organizaciones, al establecer de tener una utilidad o una riqueza, pues piensan una riqueza de manera integral, no solo para el accionista, sino para el accionista, el colaborador, la sociedad o la comunidad donde se vive, para el cliente, para el proveedor. Entonces es como un universo ahí eh, positivo, ¿no? Las organizaciones, al verlo así, tú cuando eres un colaborador para una empresa, per se, lo que el empresario, lo que el líder está esperando del colaborador es que tenga ese bases de valores universales, como sería el respeto, la integridad, la honestidad, el trabajo en equipo, trabajar con calidad, enfoque al cliente. Y el tema del accountability debería de ser como clave, ¿no? O sea, es algo que deberíamos de medir. Yo cuando aprendí eso a través de ciertos mentores, que hoy agradezco a la vida que me los haya puesto en mi camino. Al inicio, tal vez yo no lo entendía, ¿no? Y era, híjole, no me quiere joder la vida, me quiere poner un obstáculo para mi crecimiento, hijo de no sé, ¿no? Recuerdo muy bien que hoy es un buen amigo mío y que fue uno de mis líderes cuando yo estaba iniciando mi carrera a nivel media, gerencia media. Recién llegué a colaborar con él, estaba yo como responsable del área de manufactura, del área de producción. Y mira, o sea, él arrancaba con una reunión diaria con sus reportes directos a las 8:30 de la mañana. Era su hábito. Mi horario de trabajo era a las 8:30. Yo iniciaba mis labores a las 8:30. Entonces, un par de ocasiones llegué tarde a su reunión. 8:45, 8:50, 15, 20 minutos llegué tarde. Recuerdo muy bien ese aprendizaje o esa parte. Termina la reunión, una de esas ocasiones termina la reunión. Me dice, Milo, quédate un momento. La reunión terminó, mis compañeros se fueron a sus áreas de trabajo, me pidió a mí que me quedara. Y eso fue el primer aprendizaje, ¿no? Me pidió rendición de cuentas o me dio mi feedback, me dio mi retroalimentación en privado, uno a uno. Me dijo, a ver, ¿por qué estás llegando tarde a la reunión? O sea, es importante que estés aquí porque te tengo que dar la estrategia del día y tenemos todos los resultados del día y hay que validar que vayamos a cumplir con el presupuesto de la manufactura y la entrega con los clientes. Y bueno, lo ves, yo muy ofendido, ¿no? A ver, me estás pidiendo, yo entro a trabajar a las 8:30 y tu reunión es a las 8:30 y quieres que te traiga los resultados del día anterior, pues yo lo que tengo como costumbre es recorrer el piso, ir a la operación, explicar qué pasó, escuchar de mis propios operadores, escuchar de mis propios supervisores qué fue lo que pasó en el turno o en el día anterior. Y si quieres que te dé la información, pues dame oportunidad de ir a recabar la información. Si es a las 8, si yo entro a las 8:30 y a las 8:30 de la reunión, pues no tengo tiempo, por eso luego llego 15, 20 minutos tarde, ¿no? Dice, bueno, tienes dos problemas, ¿no? El principal problema es que no voy a cambiar la reunión. Y el segundo problema es que me tienes que dar la información a las 8:30. Dije, bueno, dime cómo. Me acuerdo que su respuesta fue en aquel momento, pues si yo te dijera cómo lo tendrías que hacer, entonces yo tendría que estar en tu lugar y no tú, y no tú, ¿no? ¿Eh? Y ella me dijo, te espero mañana a las 8:30, en punto. Bueno, salí de ahí con la tripa, el destino así hecho bolas, eh, vomitando verde, ¿no? Y dije, ¿por qué me mandaron con esta persona? Se supone que venía a aprender y no sé qué. Era mi mentor, ¿no? Estaba yo en proceso de desarrollo gerencial
y era mi mentor, ¿no? Mentor, ¿no? Al otro día llegué a las 7:30. ¿Cuánto tiempo aguanté así? Muy poco, o mucho, depende de cómo lo veamos, ¿no? Tal vez no me lo dijo, porque era su estilo de, de enseñanza, se lo agradezco mucho, tal vez no me lo dijo, pero lo que tenía que hacer es empoderar a mi equipo de trabajo, transmitir el accountability, transmitir la responsabilidad a mi equipo de trabajo. O sea, no está mal que yo fuera al piso, ¿no? Pero tenía un equipo de supervisores, ¿sí? Y este equipo de supervisores tenía un equipo de operarios o de técnicos, ¿no? Y aparte había un equipo de soporte, el área de mantenimiento, el área de calidad, el área de recursos humanos. Y adicional teníamos sistemas SAP. Y te estoy hablando de hace 15 años, más, 15 y 16 años. Creo que no existía WhatsApp, no me acuerdo, pero los celulares ya existían. Y aparte, pues tenía mi radio, mi walkie-talkie, ¿no? Y vivía muy cerca de la planta. Total, que no aguanté el ritmo de llegar a 7:30 y salir muy tarde. Y adicional, pues me estaba yo convirtiendo en el cuello de botella. Pues, ¿qué hice después? A ver, pues muy fácil. Empecemos que el propio operario nos dé retroalimentación en el sistema de lo que está ocurriendo. Pongamos disparadores donde yo debo de actuar, donde ustedes deben de actuar. La información, hagamos una información de reporte en una sola página, donde pongamos los puntos más importantes de lo que ocurrió en el turno anterior. Se entregue como una estafeta, como esas carreras de relevos, ¿no? Se van entregando una estafeta por turnos, que lo reciban los supervisores y yo prácticamente tenga ese reporte 5 minutos antes, que lo pueda leer muy rápido, 5 minutos antes de mi reunión con mi gerente y, y listo, ¿no? Y mira, magia, o sea, entrada ya no volví a sufrir un regaño, ¿no? Teníamos una eficiencia, incrementamos una eficiencia de 7 puntos en 3 meses, el personal empezó a sentirse como más involucrado y más tomado en cuenta, ¿no? Porque las decisiones ya les hacíamos caso, ya los escuchábamos, ya no estábamos ahí nada más viendo a ver qué estaba pasando. Para mí eso fue un gran aprendizaje del tema de la accountability. El accountability no se queda en el nivel gerencial, no se queda en un nivel de liderazgo. La accountability es desde la persona que está haciendo la recepción de los colaboradores o los visitantes hasta el alto nivel, ¿no? Y con claridad de cuál es el rol. Y otra cosa importantísima, ¿no? Eh, del tema de la accountability. No hay ningún proceso perfecto. Ninguno. No hay ningún proceso perfecto, ¿no? Recuerdo en una empresa plástica donde estaba como director de manufactura, director de operaciones, vendíamos de un, de un refaccionamiento que venía de Europa. Híjole, no sabes cuántos toques hay que pasar, cuántos puntos hay que pasar para que esa refacción llegue. Deberíamos de tener un stock en el almacén porque sabíamos que venían de Europa y que además el fabricante tampoco lo tenía, no tenía un stock de alto, se lo teníamos que pedir con 2 meses de anticipación el volumen, teníamos que hacer una buena planeación de mantenimiento, teníamos que hacer una buena identificación de posibles fallas, cuál sería su punto de reorden, nuestro stock máximo, dependíamos del comprador, dependíamos del importador, wow, entonces pues nos pasó. Y en el momento nos llegó a pasar, sobre todo en temas con COVID, bendito, maldito COVID, ¿no? Que hizo revolucionar mucho el tema de la logística. Y ahí es cuando hay muchos actores o diferentes actores que no dependen directamente de la cadena de mando, es cuando tu ejercicio de liderazgo de accountability sale a flote, ¿no? Negociación, validación de documentación, o sea, estandarización, tomar acción rápida, buscar apoyos o buscar dónde respaldar. Mira, recuerdo aquella vez, lo resolví, de verdad, lo resolvimos. Sí, se nos salió un poquito más caro, pero era más caro no operar, ¿no? Tuvimos que volarlo de Europa a Estados Unidos, mandamos a uno de nuestros supervisores a Estados Unidos a recoger el producto, la refacción y borra esto, pero lo tenemos que meter en la maleta para traerlo como si fuera una maleta de turística, ¿no? Maleta de viaje. Listo, continuamos. Pues estábamos en el tema de esa refacción que se tuvo que, probablemente costó más caro, pero se tuvo que hacer para todo ese movimiento para eficientar. Sí, para no parar la operación, era mucho más caro obviamente parar una máquina que nos producía el 30% del producto diario.
y que ya tenemos pedidos fincados y compromisos, ¿no? De nueva cuenta, el tema ahí, recuerdo también muy bien ahí mi director exigiéndome una cabeza. Y bueno, yo también quería una cabeza, ¿no? O dos, o tres, o cuatro. Pero la verdad es que cuando pasan cosas así, pues sí, tal vez una parte dice, híjole, no puede ser, ¿no? Si ya sabemos que tenemos que pedirlo 2 meses de anticipación, que viene desde Europa, que la máquina, bla, 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 ¿no? Entonces, pues mira, mientras no hay acorde de valores de honestidad, de respeto, de servicio al cliente, pues sí, también ahí está el valor de la contabilidad y la responsabilidad. De nuevo, ¿qué fue lo que falló? ¿Qué fue lo que falló? El error humano siempre va a estar, o sea, es algo también importantísimo. O sea, no hay máquina perfecta, ¿no? De hecho, la inteligencia artificial hoy en día, Falla, si no tienes cuidado, se equivoca mucho, ¿no? falla, correcto. Sí, Entonces, el error humano existe y va a existir siempre, no somos perfectos. También cuesta trabajo identificar, entenderlo o aceptarlo, ¿no? Creemos que la persona que lleva 5 años, 10 años o 3 años haciendo repetidamente lo mismo todos los días, pues no va a tener errores. Espérame. Número uno, no es lo mismo a, hoy, el hoy que... a veces hasta tenemos esa ceguera de taller, ¿no? Le llamamos, en cuestión Exacto. de, claro que nos podemos equivocar. Hay mecanismos o hay herramientas para evitar el error humano, ¿no? Sí, Por algunos momentos de mi vida tuve la fortuna de tomar ahí ciertos entrenamientos y uno de los modelos que más me gusta es el modelo de Toyota o el sistema de producción Toyota, donde hay una herramienta que ayuda a justo marcar las características de por qué puede ocurrir el error humano, ver las posibles, cuáles son los riesgos, cuál es el impacto y establecer mecanismos. Y no es capacitación, que es normalmente cuando haces un análisis de causa raíz. Capacitación, la gente no sabe, capacítalos, espérate. Espérame, ¿no? Lleva 10 años haciendo lo mismo, o sea, no necesita no capacitación. esté capacitado, sí, No sí, necesita sí. capacitación. Hay que identificar qué está pasando, ¿no? Primero, salud. O sea, ¿cómo está la salud del colaborador? Y salud física. Yo, por ejemplo, hoy ya no alcanzo a ver de lejos, ¿no? Ya mi vista está un poco Correcto. cansada, un poco mucho cansada. Tengo casi 50 años y mi vista ya está cansada, ¿no? Dos, luego por las mañanas me da cierta jaqueca, ¿no? Vivo en Ciudad de México y a veces el tráfico, el smog y el rush de la ciudad genera cierto nivel de estrés, ¿no? Entonces, imagínate colaboradores que luego pasan 2 horas en el transporte cambiando dos o tres medios de transporte para llegar a su trabajo, que se tuvieron que levantar a las 4 de la mañana para llegar a las 7 a trabajar, caramba, ¿no? O sea, y que tú o tiene un problema en casa, o tiene un problema de salud, o tiene un problema con su familia, algo ocurrió, ¿no? Tal vez no venga 100% sentado. Y adicional, Fíjate, o está 7 horas parado, 6 horas parado haciendo lo mismo. Bueno, hoy en día ya el tema ergonómico es una situación que las compañías deben de cuidar, ¿no? Pero 6 horas haciendo lo mismo y tómala, o sea, el cuerpo ya no aguanta igual, en su mente está saturada y adicional que le vamos a darles me encantan esos, vayan a hacer movimientos, que porque no sé qué, la norma 085, o lo llamas a una junta, ahora le dices que se aprenda la política de calidad porque va a venir la auditoría de ISO 9000, ahora dile que se aprenda esto porque viene la auditoría de ISO 55, la ISO 33, la ISO 48, y aparte, o sea, espérame, el error humano existe, tenemos cierta capacidad de atención mental y física. Y otro punto, y aquí me acuerdo de otra cosa. Alguna vez trabajé en una empresa, bueno, una de las empresas que trabajé, eh, eh, donde una de las plantas estaba en una ciudad o estado donde se requería que estuvieran los procedimientos en español y en el dialecto que ahí se hablaba, ¿no? Porque algunas personas, un número de personas operativas, no entendían bien el español. Entonces, si no tienes claridad de eso, o sea, si no tienes si el mensaje no es adecuado, pues va a haber errores. Y entonces no va a haber una buena contabilidad, no va a haber una buena rendición de cuentas. El error humano existe, va a existir, hay que vivir con ello, hay que identificar cómo trabajar ese posibilidad de error humano y estar de manera cotidiana, el día a día,
reforzando el tema del empowerment, el empoderamiento, reforzando la comunicación y reforzando que la persona entienda cuál es su responsabilidad, cuál es el compromiso. No lo que dice no lo que dice su descripción de puesto, porque esa es otra. Es que mi descripción de puesto dice esto, entonces yo no puedo hacer eso. No, es que tu descripción de puesto dice eso, entonces tienes que hacer eso. Espérame, o sea, sí, la descripción de puesto está ahí para darnos una guía. Tú como líder te conviertes en su la persona que le puede poner el hombro para escucharlo, su maestro, su mentor. No quiero decir su papá porque sería como un atrevimiento muy fuerte, pero sí un guía. Eso, yo creo que eso es. Tú como líder te conviertes en un guía, en un mentor, que lo que buscas es cómo identificar sus máximas capacidades, sus máximos talentos y colocarlos en el lugar donde deben de estar. Y es otra situación que luego me pasó o aprendí, ¿no? Hay personas que tienen talentos ocultos que están siendo desaprovechados por querer tener, porque lleva 10 años en el taller, o lleva 10 años operando el montacargas, o lleva 10 años supervisando el almacén, o lleva 10 años haciendo las compras, cuando realmente puede ser más exitoso en manufactura, puede ser más exitoso en abastecimiento, puede ser más exitoso en inventarios, o puede ser más exitoso en la distribución primaria, ¿no? Entonces, identificar los talentos, clarificarle a la persona el rol, no el puesto, el rol y la función y lo que se espera de ese rol y función y cómo se va a medir. Porque eso, algo que no hemos hablado, David, y es valiosísimo para el tema de la accountability es cómo mido el desempeño del proceso y de la persona. Eso es clave. Hay que clarificar cómo vamos a medir el desempeño tanto del proceso como de la persona. Y métricas claras, porque luego hay métricas tan pomposas, métricas claras, métricas simples, que estén al alcance del entendimiento de las personas. Hoy en día hay herramientas súper poderosas, fáciles para poder proporcionarle a la persona que vaya midiendo su resultado diario, o depende de qué frecuencia se esté midiendo en cada proceso, por pallet, por tiempos, por pedido, por entrega, solicitud, orden de compra, etcétera, y proporcionar las herramientas para medirlo y darle retroalimentación de manera adecuada, ¿no? Formal e informal. Excelente. Milo, pues ya estamos llegando casi al final de este episodio. Me estoy quedando satisfecho con esto que escucho sobre la parte de la rendición de cuentas. Me quedé con tres situaciones, tres puntos que por aquí anoté que nos llevan a tener una mejor rendición de cuentas. El establecer roles y las responsabilidades de manera clara, el tener sistemas de monitoreo para medir eso que comentabas ahorita, sacar los reportes periódicos y que aparte esto nos ayuda a, creo yo, tener una mejor cultura organizacional porque involucras a todo el equipo y aparte los haces responsables de pues todo este proceso que nos lleva al aprendizaje continuo, al trabajo en equipo, a la colaboración, así lo entiendo. Sí, yo también sumaría el tema para generar accountability o la rendición de cuentas, una política de comunicación abierta eh, y de colaboración en todos los etapas o todos los, sí, etapas o áreas de la cadena de suministro, ¿no? La cuerda siempre se va a romper o la cadena siempre se rompe en el eslabón más débil y a veces el eslabón más débil no necesariamente es a veces el eslabón débil es el más fuerte. Es una simbiosis o necesitamos, yo necesito de ti, tú necesitas de mí, todos necesitamos de todos y todos somos parte fundamental e importante para lograr el resultado de una operación. O sea, una alta colaboración e interdependencia genera cohesión. Esa cohesión es igual a resultado exitoso. Prácticamente la rendición de cuentas está alineada a que el colaborador sea parte, sea parte integral de la cadena de suministro a través de su clarificación de los roles, como bien lo dijiste, proporcionar las herramientas, identificar o tener claro que somos seres humanos y puede ser un ser humano que tendrá errores, que tendrá talentos, colocarlos dentro de esos roles específicos, establecerle sus metas, desarrollarle las competencias y las habilidades de acuerdo a esas metas y retroalimentación clara constantemente, formal e informal. Excelente.
Excelente. Milo, cada vez que tengo estas colaboraciones, termino con algo que le llamo frases inconclusas. Creo que este fue un episodio que nos está dejando gran valor, aprendizaje y pues la intención de Transformando Mentes es que pongamos en práctica todas estas habilidades o talentos que podemos estar transmitiendo y ahorita creo que nos dejaste pues grandes aprendizajes con estas historias que contaste, cómo se resolvió regularmente lo que tratamos es quién es la cabeza o quién tiene que volar porque se cometió un error y aquí nos damos cuenta de que pues hay que aprender también de todos esos errores y tratar de llevarlos a una suma después en cualquiera de los procesos para mejora, ¿verdad? Siempre lo vemos así. Sí, 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 así es, David. Yo no sé si estamos a punto de concluir. Yo concluiría también este tema como lo decías, de frases inconclusas, que tire la primera piedra aquel que no haya pecado, ¿no? Está por ahí escrito. Creo que el tema de accountability es un tema para aprender siempre, todos los días, en cualquier ámbito. Podríamos llevarnos al ámbito personal, de hecho. Totalmente. Oye, por qué estoy en tal situación hoy? Salud, economía, emociones. De nuevo, la rendición de cuentas es algo que no puedes evitar en una operación o en una industria o en una responsabilidad. Hay que clarificar cómo es esa rendición de cuentas, cómo se va a medir, qué herramientas y características tienen esos procesos o esos compromisos que adquiriste al estar en un proceso o en una organización. De nuevo, no lo dijimos, pero lo dejo ahí como para una segunda charla, ¿no? ¿Cuáles serán los beneficios y los no beneficios de que mi resultado sea el esperado o el no esperado, ¿no? Por ahí me acuerdo mucho de alguien que me decía, aplícale la tabla de consecuencias. O sea, ¿qué significa eso? ¿Me vas a correr? ¿O que necesitamos correr gente? Y no sé si hoy se use, bueno, yo no me gustaría usar el tema de aplica la política de consecuencias. Mejor busquemos cómo estirar la liga hasta donde más se pueda y el proceso o el resultado nos lo permita, de tal manera de concluir o desarrollar positivamente tanto con el negocio como con el colaborador, ¿no? Porque tú contrataste a ese colaborador, tú desarrollaste ese colaborador, tú arropaste a ese colaborador, tú orientaste y guiaste a ese colaborador. Entonces, bueno, el tema de rendición de cuentas es respetar, ser íntegro con la persona y tener el compromiso y el responsabilidad al 100% de todos los resultados que lleven tus acciones. Excelente, excelente. Pues muy bien, mi estimado Milo, vamos a darle final a este episodio y terminaría con 4 frases inconclusas. Quisiera que me dijeras o a completaras esa frase con una palabra al final. Hoy ¿Sí? quisiera aprender a Escuchar más. escuchar más. Admiro en otro. Al autocontrol y la capacidad para ver el acierto y el error. Excelente. Dicen que soy bueno en. Disciplina y logro resultados. No me cuesta nada. Decir las cosas tal cual como son, o sea, no me cuesta nada ser muy transparente en lo que observo en los demás, en lo que observo a mí mismo. Me gusta siempre dar la cara y justo, ¿no? Rendir cuentas hacia la vida, ¿no? Excelente, excelente, mi estimado Milo, pues muchas gracias. Esta creo que fue una charla de grandes aprendizajes. Espero tener más colaboraciones contigo. Creo que traes mucha experiencia en todo este ámbito que puede aportar al desarrollo personal de muchas personas y pues que de eso se trata este podcast, ¿verdad? Espero en otra ocasión poder tenerte por acá. David, muchísimas gracias. Gracias por esa oportunidad. A ver, aportar a tu auditorio, a tus escuchas, un poquito de lo que platiqué de mis experiencias. ¿No? Quise plantearlo así y no echar un rollo de cuáles son los conceptos técnicos. Gracias por la oportunidad, yo encantado de, si en algún momento consideras que puedo aportar un poquito más a tu auditorio, encantado de la vida. Gracias de nuevo, muy honrado por haber recibido esta invitación. Agradezco también la oportunidad de conocerte, al menos de manera virtual. Tendremos el gusto de interactuar, seguro sí. Correcto. Y bueno, gracias a Dios y gracias a la vida por esta oportunidad que me ha presentado. Lo mismo, de nuevo, gracias de nuevo. Excelente, muchas gracias. Pues queridos, con esto
nos vamos el día de hoy. Ya saben que seguimos aquí con Transformando Mentes. Recuerden que estamos en plataformas como Spotify, Amazon Music y ya estamos subiendo el contenido en video también en YouTube. Si les gustó el episodio, por favor compartan para que seamos más en Transformando Mentes. Denle a la campanita para seguir los nuevos episodios. Hasta la próxima, queridos.